Gracia y paz sean con nosotros del que es y que era y que ha de venir. Amén. Escuchemos del profeta Isaías, del capítulo 6, los versículos 1 al 9. Los invito a ponerse de pie. La misión de Isaías. El año de la muerte del rey Usías vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Y se decían el uno al otro: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité: ¡ay de mí, que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines, traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí: aquí estoy. Envíame a mí. Él dijo: ve y dile a este pueblo: oigan bien, pero no entiendan. Miren bien, pero no perciban. Les pido quedarse un momento de pie. Hoy les invito a un viaje. ¿Les gusta viajar? ¿Los chicos? ¿Les encanta? Bien. Hoy subimos al avión y lo hacemos en Pichoy, con destino al aeropuerto David Ben Gurión en Jerusalén. Gracias a Dios es un vuelo directo que dura bastantes horas, eso sí. Pero una vez que aterrizamos en Israel, pasamos por los severos controles de seguridad, subimos al bus que nos lleva a una casa en las afueras de Jerusalén. Durante el viaje corto, notamos algunos cambios impresionantes en la ciudad y en el paisaje. Y con el bus llegamos frente a una casa en el año 710 antes de Cristo. Bajamos todos del bus, tocamos en la puerta y aparece un caballero con barba larga, pelo blanco, ya un poco encorvado, muy venerable, que se sorprende al ver a tantas personas frente a su domicilio. Y con una mirada tan expectante nos dice: soy Isaías. Se nos presenta: ¿en qué puedo ayudar? Mire, le contestamos, le visitamos para pedirle algo muy especial. Recién escuchamos en la iglesia un pasaje bíblico cuando usted fue llamado profeta, pero ¿podría contarnos
más detalles de lo que usted vivió cuando este día subió al templo en Jerusalén y lo que ha escrito en el capítulo 6 de su libro? Con mucho gusto, reaccionó muy amablemente. Vengan, miren, aquí pueden sentarse y acomodarse para escuchar todo lo que les voy a narrar y relatar. Entonces, todos nosotros nos sentamos y nos acomodamos para escuchar atentamente lo que nos diría el profeta Isaías. Entonces Isaías nos contó. Lo tengo tan presente. En este mismo año había fallecido el rey Osías. Había sido un golpe para nuestro pueblo. Habíamos llorado demasiado por esa pérdida grave y lamentable, pero también por la grave enfermedad, la lepra, que Osías había sufrido en los últimos años de su vida a causa de su desobediencia. Pero la vida sigue y nosotros tenemos que seguirla. Todos los días me levantaba y me acostaba temprano. De esta manera podía aprovechar mejor la luz del día. También en este día, cuando subí al templo, este templo maravilloso, la casa de Dios, donde acudía regularmente para orar, adorar, y de vez en cuando también para presentar mis sacrificios, cuando tenía que pedir perdón al Señor, a Adonai, nuestro Dios. Cuánto alivio sentía siempre de nuevo al saber que nuestro Dios me había perdonado y que no me rechazaría de Él. Sí, a veces oraba con estas palabras del rey David: borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. Estas palabras brotaban desde lo más profundo de mi corazón. Sabía que dependía del Señor, pero sabía también que en mi corazón había tantas manchas oscuras y negras, y me imaginaba que de muchas de esas manchas ni me había dado cuenta. Apenado, me dirigí a Dios: oh Señor, solamente tú puedes borrar mis transgresiones. Solamente tú puedes crear en mí un corazón limpio, un corazón sensible para tu voz, tu voluntad y tus deseos. Solamente tú puedes renovar la firmeza de mi espíritu para andar por tus caminos. ¿Cuánto habría deseado que los habitantes de nuestra nación vuelvan a ti, busquen tu voluntad, pero sus corazones son tan duros? Lo que te pido por mí, también te lo presento como petición para nuestra nación, desde el norte hasta el más extremo sur. Señor, te invoco, ten misericordia de nosotros. Dependemos de ti, toda la nación. Este día había subido al templo porque sentía la necesidad de adorar al Señor, a Adonai. Él había sido tan bueno conmigo, con mi familia. Habíamos tenido una buena cosecha y sabía muy bien que todo era un regalo de Él. Tomé mi manta de oración y con energía, era joven en ese entonces,
y con muchas ganas y con pasos rápidos subí el monte hasta que llegué al templo, que había sido construido por Salomón. Y tenía presente la oración que Salomón había dirigido a Dios hace tantos años antes, con ocasión de la inauguración del templo. Me acordaba especialmente de una frase que se me había grabado en mi mente. ¿Será posible, Dios mío, que tú habites en la tierra? Si los cielos, por altos que sean, no pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. Es tan cierto lo que Salomón había orado. Ni los cielos pueden contenerle, mucho menos una casa tan pequeña como el templo, un espacio tan restringido. Sabía que Dios es mucho más grande e incomprensible. Había entendido que Dios lo supera todo y que, no obstante de todo, es un Dios cercano, íntimo, personal, que me mira a mí, y que esto lo hace con todos los habitantes de nuestro país, de Israel, pero también con todos los habitantes de la tierra. No entendía bien cómo lo puede hacer Dios, cómo puede ser, pero mirando al cielo y todas las estrellas, alguna vez había intentado contarlas, pero no me había resultado. Entendía que a Dios y su grandeza nunca podré comprenderla perfectamente. Dios es grande, majestuoso, como un rey, como David o Salomón. No, mucho más grande aún, incomprensiblemente grande, fuera de toda mi imaginación, de todas mis ideas, conceptos, mucho más grande. En este día, todos estos pensamientos habían pasado por mi mente. También en este día, pero en este día con mucha claridad, como nunca antes. Con alegría y gratitud y emocionado di los últimos pasos. Entré al templo, hasta ahí donde podemos entrar. Y cuando estaba allí orando y alabando a Dios, vi algo que nunca antes había visto. Fue una de estas vivencias inolvidables que se te graban por toda la vida, profundamente en tu corazón, dejando huellas que nadie puede borrar. Están allí y en cualquier momento pueden volver, como recuerdos del pasado, pero tan reales. Se manifiestan las mismas emociones y sensaciones. ¿Qué vi? Creo que no me lo van a creer, pero fue tan real. Vi al Señor excelso y sublime. Estaba sentado en su trono y el borde de su manto llenaba el templo. El silencio que reinaba era total. Un silencio no angustiante, no intimidante, un silencio que producía respeto, asombro, que me impactó. Pero era un silencio lleno de vida, de gozo, de fuerza. Me llenaba. Era como sentir la vida en su plenitud. Vi a Dios. En realidad vi más que nada su manto, como de oro y fuego, que llenaba el templo. El mismo borde de su manta llenaba el templo. Pero sabía que era el Señor que estaba allí. Caí sobre mis rodillas para adorarle, para reconocer su grandeza, su poder, su eternidad, su infinita majestad. Después de algunos minutos,
levanté mi mirada y veía muchos serafines, estos ángeles brillantes como de fuego, con 2 alas que usaban para volar y con 2. Esto lo podía observar detalladamente. Se cubrían la cara y con las otras 2 se cubrían los pies. Y comenzaron a hablar, el fondo casi a cantar, y lo repitieron una y otra vez. Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Unos bajos majestuosos, sonoros y melodías en múltiples variaciones, vivas, rápidas, cantos que llenaron todo el templo. Me atrevo a decir, llenaron todo el cielo y toda la tierra, armoniosos, tranquilizadores y calmantes. No me produjeron susto, no, más una sensación de pequeñez frente a la grandeza divina. Las melodías fueron sobrecogedoras, los ritmos, los sonidos y las palabras que nunca antes había escuchado. ¿Cuánto tiempo duraba todo? ¿5 minutos? ¿Media hora? ¿1 hora o más? No lo sé. Era como si no existiera el tiempo, como si hubiera dejado de avanzar el reloj de sol que se encontraba afuera. Era como la eternidad. Me había olvidado de todo lo demás. Lo que veía y escuchaba había captado mi atención, había llenado mis pensamientos y sentimientos. Santo, santo, santo. Palabras que se me grabaron para toda mi vida. Y las estaba meditando. ¿Por qué santo, santo, santo? ¿Por qué los serafines repitieron la misma expresión 3 veces? Ya que Dios es uno solo. ¿No habría sido suficiente una sola vez? Santo y punto. ¿No lo había afirmado ya Moisés? Oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y podría haber añadido, es el único Señor, el Dios Santo. Trataba de comprender esta frase durante muchos años, hasta que un día me acordaba que había otra persona santa, de la cual yo mismo había profetizado. Sí, precisamente, era el siervo de Dios, del cual Dios me había hablado así. El Señor cargó sobre él la maldad de todos nosotros. Ciertamente, también él debe haber sido santo. Sin lugar a dudas era así. Así que ya entendía por qué los ángeles lo habían repetido 2 veces, pero la tercera vez. Y me acordé algún tiempo después que Dios me había regalado otra profecía. Sí, algunas columnas más tarde, ciertamente. Allí había anotado lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha consagrado. ¿No me había faltado un santo? Sí, solamente podía corresponder al Espíritu del Señor, que estaba sobre el siervo de Dios. Por ello entonces, santo Dios, santo el siervo de Dios, santo el Espíritu de Dios. Aunque me quedaban muchas dudas y aún no había encontrado todas las respuestas, muchas se me habían aclarado. Pero volvamos a lo que había visto en este día. Poco después, al sonido de sus voces, se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Ahora sí, me asusté mucho. Sentía temor
angustia. Voy a morir. ¿Quién podría sobrevivir con todo lo que he visto? Y grité. Sí, grité con voz fuerte. ¡Ay de mí, que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. ¿Quién soy yo? Soy tan pecador. He pronunciado tantas palabras sin sentido, superficiales. He ofendido a otros, a mis seres queridos. Y aquí donde yo vivo todos lo hacen. No soy mejor que los demás. Y ahora yo, pecador, he visto a Dios, al Rey no de nuestro país, no, al Rey de toda la tierra, así con mayúscula, de todo el mundo, de todo el universo, al Señor Todopoderoso. Él que lo ha creado todo lo que vemos y también lo que no vemos, quien maneja todos los hilos de todos los poderosos de este mundo y de todos los humildes y pequeños, de los esclavos, príncipes, jefes, pero también de los súbditos, de todos, de los que viven, de los que han vivido y de los que algún día vivirán. ¡Ay de mí, que estoy perdido! Mi cuerpo tiritaba, estaba transpirando. En mi frente sentía las gotas de sudor. Mi corazón latía salvajemente. No sabía qué hacer, qué decir, cómo reaccionar. Lo que había vivido era tan distinto de todo lo que me había imaginado o experimentado antes. Nunca antes había sentido algo similar. Estaba sollozando, llorando, con una sensación de desesperación profunda, una sensación de desesperación sin fin. ¿Qué hago? ¿A dónde puedo arrancarme? ¿Dónde puedo esconderme? Me acordaba de las palabras de otro salmo. Señor, tú me has examinado y me conoces. Aún de lejos te das cuenta de lo que pienso. ¿A dónde huiría lejos de tu presencia? Si yo subiera a las alturas de los cielos, allí estás tú. Y si bajara a las profundidades de la tierra, también estás allí. Si levantara el vuelo hacia el oriente, aún allí me alcanzaría tu mano. Si pensara esconderme en la oscuridad no me ocultaría de ti. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Quería arrancarme lo más lejos posible, hasta el fin del mundo. ¿Pero de qué me serviría? Dios estaría también allí. En este momento sucedió algo milagroso. Voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios. Tu maldad ha sido borrada, tu pecado perdonado. ¿Había escuchado bien? Sí, efectivamente. No solamente lo había escuchado, las palabras del serafín habían tenido un efecto inmediato. Me sentí aliviado. Mi maldad, mis palabras, mi orgullo, mis sentimientos de superioridad tan ridículos, las intenciones perversas de mi corazón, mis acciones egoístas, mi avaricia, mi desprecio por los demás, mi confianza en la plata y en el oro, más que en el poder de Dios, mi falta de disposición para servir a los demás,
mis sentimientos de rebelión, todo ello ya no me pesaba, ya no me preocupaba. Todo había sido borrado y perdonado. ¡Qué alivio! No podía creerlo. Quería cantar con los serafines: santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Tan poderoso que incluso quiere perdonarnos nuestra culpa y nuestro pecado. Este día fue el inicio de una nueva etapa de mi vida, la etapa más importante y significativa. Repentinamente, los serafines dejaron de cantar. Por un instante reinaba un silencio total. Entonces, después, escuché estas preguntas: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién será nuestro mensajero? ¿Yo? ¿Palabras dirigidas a mí? ¿Yo, el mensajero de este Dios? ¿Al que había visto? ¿De este Dios que es santo, santo, santo? ¿Podría haber contestado no? ¿Podría haberme negado? No había solamente una alternativa, una opción, una respuesta a este Dios que me lo había perdonado todo. Sabía cuál debería ser mi respuesta y cuál sería mi respuesta. No me quedaba ninguna alternativa. Entonces respondí: aquí estoy, envíame a mí. Y me envió. Sin Él no quería ir, con Él quería partir. A veces fueron momentos duros, otras veces de mucha alegría, y en otras instancias de pena y dolor. Pero mi gran misión era hablar de aquel que vendría, algún día vendría. No sabía cuándo, pero Dios me había dado la plena certeza que vendría. Aquel que es el Mesías y quien también tendría la gran misión de perdonarnos, de abrir nuestra mente y nuestros ojos para su poder, para la esperanza que nos regalaría, desiertos florecidos, un nuevo cielo y una nueva tierra, donde reinará la paz, el shalom, la armonía, y donde aquel en este día me había llamado, estaría siempre presente. Todo aquello lo anoté, lo pueden leer, lo dejé escrito para que todos ustedes lo lean. Se van a sorprender. Durante 40 años, Dios me reveló tantas cosas maravillosas y grandiosas. Tuve que corregir muchos de mis conceptos. Sobre todo, Dios me habló de su siervo, del Mesías, de su nacimiento, de su obra, de los milagros, de las sanaciones, de su muerte. No logré comprenderlo todo, pero lo anoté tal como Dios me lo había entregado. Estoy firmemente convencido que ustedes, reunidos hoy aquí, podrán comprenderlo aún mejor que yo. Espero que sea así, para que lleguen a conocerlo, a amarlo, mucho más que yo, y para que no les pase lo que hemos oído, pero no, para que no nos pase, que han oído pero no entendido, mirado pero no percibido. Qué triste sería. ¿Podrían decirme ustedes, por favor, una cosa? ¿Cuál es su nombre? Esto quisiera saber. Y todos los que estamos sentados aquí respondemos como de una boca. ¿Cómo se llama?
¿Cómo se llama? Jesús. Jesús. Amén. Avisos. ¿O canto? Primero el canto, ¿no? Sí, cantemos primero, mejor.